Mis hermanos, bienvenidos una vez más a Divagaciones Libertinas. El día de hoy nos acompaña mi buen hermano Joel López. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido. Muy bien, Guillermo, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, a toda madre. Tengo mucho Gracias. calor. Aquí donde estoy está algo encerradón porque tengo unos vecinos que les encanta compartir su música. Y luego de repente no coincidimos en ciertos gustos y, y hay que cerrarle un poquito la ventana para que no se escuche. Es que estoy en un sauna ahorita. Ya. Oye, hermano, ¿Cómo se llama? ya algunas veces nos has contado acerca de la historia. Y bueno, sabemos que estudiaste historia, que das clases de historia, que estás estudiando una maestría, pero me gustaría hablar sobre tu infancia, cómo fue o cómo fuiste descubriendo que te gustaba la historia desde tu infancia. Contabas muchas historias, te contaban muchas historias, había literatura, había libros de historia. Cuéntanos, hermano, ¿cómo viviste la infancia? Pues, sí, la verdad, mi infancia, la puedo decir que la viví rodeado de libros. Mi papá, y mi mamá les gusta mucho leer. Entonces, fue algo que desde pequeño, me fue llamando mucho la atención. Mi mamá, mi papá me leían un cuento, ya tenía como mis pequeños, como libros, ¿no? Cuando empecé a ya poder ir a la escuela, poder leer, pues me conseguí una pequeña como biblioteca de libros donde yo podía leer unos pequeños cuentos. Y bueno, eso fue un primer paso para la lectura, para interesarme en lo que es la historia. Yo tengo así como dos amores, realmente, es en lo que son los estudios, eh, como ramas del saber, que una es la biología y los de la historia. Y eso tiene que ver un poco con mi historia académica. Y bueno, me empezó a interesar mucho la historia, a ir creciendo, uno por los libros que tenía mi papá de historia, de historia antigua. Y bueno, las películas que marcaron mi infancia, creo que no sé si muchos compartimos esto, los que somos como los de los 80, los 90, es la Indiana Jones. Indiana Jones para mí fue las películas que realmente la arqueología, eso fue como que me encantó, me fascinó, esto de buscar civilizaciones perdidas. Y bueno, al ir creciendo, empecé a interesarme mucho en la historia antigua, obviamente los romanos, los griegos, los persas. Entonces crecí con este mundo, pues, de civilizaciones antiguas, de mundos antiguos, y fue lo que me fue llamando mucho la atención. Y la verdad, la historia, digamos que para mí fue algo que me llamó mucho la atención. Mi imaginación es muy vivida, o sea, me buena a leer, como buena la imaginación. Entonces a mí me encantaba leer sobre los romanos, sobre los persas. Para mí la civilización arménida es increíble, me encanta leer sobre Ciro, Darío, Cambiases. Y pues la verdad, fue como poco a poco, me fue ganando la curiosidad sobre esos pueblos antiguos. Luego hubo también un videojuego que, wow, eso fue lo que eso fue lo que me hizo que me llenara más todavía de querer saber más sobre las antiguas civilizaciones, que es Age of Empires, Age of Mythology, que es un juego de computadora, donde tú empezabas así, tenías unos cuantos, elegías tu civilización, tenías unos cuantos aldeanos, y pues con los aldeanos ibas construyendo un pueblo, una civilización, una ciudad, y empezabas
entrenar soldados, creabas un ejército y peleabas, conquistabas territorios. Y bueno, eso fue lo que, digamos que fue poco a poco lo que me fue llamando hacia la historia. Entonces fue los libros, principalmente los libros, ese juego de Age of Empires, de Age of Mythology, las bibliotecas. Me gustaba ir mucho a las bibliotecas. En mi colegio tenemos una biblioteca donde había muchísimos libros sobre historia antigua. Entonces eso fue lo que en mi infancia puedo decir que fue lo que marcó mucho mi entusiasmo por la historia. ¿Recuerdas cuál fue tu primer libro que te haya gustado de la infancia? El primer libro que me haya gustado en la infancia. ¡Wow! Fueron. ¿Qué será? A ver. Fue un libro que mi mamá me regaló, que estaba padrísimo, que era la historia bíblica de José, el que llaman el José Soñador. Ese fue el primer libro para mí. Ese libro lo llevaba a todos lados. Fue mi primer libro que me cautivó. De ahí fue, fue, fue buscando más libros, quería leer más, pero ese fue el primer libro. Es un libro sobre José el Soñador. Y como era para niños, pues bueno, la historia que es muy conocida de José, que lo venden sus hermanos a los egipcios. Bueno, primero son a los ismaelitas, que termina José en Egipto. Y bueno, el título del libro se llamaba Vete, hermanito, no te queremos más. Pues es para niños, para niños entonces fue el primer libro que me cautivó. Muy, muy fuerte el nombre del cuento, del libro, ¿no? Para niños. Sí. Hermanito, digo, de eso va la historia, pero sí es una historia muy, muy, muy fuerte, muy interesante, que no sé qué tanto haya aparecido en la historia de Egipto. ¿Tú sabes acerca de la historia de Egipto, acerca de él? Porque creo que lo conocemos esta historia por parte de los hebreos, ¿no? Se conoce por parte de los hebreos, pero del otro lado se conocerá, ¿sabes? Si tienen conocimiento, vaya. Ahorita te pregunto, porque me encontré un documental, Uh-huh. que se llamaba precisamente Decodificando. Ay, se me fue el nombre. No sé si Decodificando la historia o Decodificando, lo checo y luego te lo paso. El chiste Claro, es que claro. es una investigación acerca de momentos históricos que no se tienen muy, muy bien las fechas, o no se tenían muy bien documentado, más que de este lado de los hebreos. Precisamente en el Antiguo Testamento viene esta historia, ¿no? Pero Sí. otros documentos, Sí, ajá. sí, dime. No sé, termina, hermano. No, te iba a comentar nada más que nada más desde ese punto de vista, como se conoce la historia, y siempre hay como que otros datos, otros documentos, y eso se me hace interesante, que es cómo se va construyendo la historia desde diferentes puntos de vista. Pero no has sabido tú desde los egipcios cómo cuentan esa historia. Sí, bueno, hasta el momento no se ha encontrado todavía ningún documento, ninguna narrativa egipcia ah, que mencione, por ejemplo, a José. Lo que sí se tiene es que sí se menciona, hay dos estelas, una que menciona a los Apiru, que es el nombre egipcio, el vocablo egipcio para referirse a los hebreos. Apiru es extranjero. Entonces, uh, hay algunos, como evidencia documental, un poco de evidencia que tenemos
histórica sobre un episodio que ocurre en Egipto al final de lo que llamamos el Reino Medio y lo que va después de ser el nuevo reino, donde es el reino de los Hyksos. Los Hyksos es un pueblo que es sirio, lo que llama sirio, uh, sirio arameo, vivían en las planicies de Siria, lo que es Siria, Jordania, Canaán, y incursionan en Egipto. Entonces, por un tiempo, 100 años, Egipto no está gobernado por egipcios. Los faraones no son egipcios, son semitas. Entonces, aquí se hace la conexión, es probablemente los arqueólogos e historiadores que están estudiando esto dicen que probablemente la historia de José, o sea, la narrativa de lo aconteciendo de José y que sus hermanos, que los hebreos entran en Egipto, tiene que ver con esta incursión de los Hyksos. Entonces, y tiene sentido, por ejemplo, como termina Génesis y como inicia Éxodo, cuando en Éxodo dice que el nuevo faraón que sube al trono de Egipto no conocía a José. José pues, fue un gobernador Egipto, estaba bajo del faraón. Entonces, cuando hacen esa mención del por qué no conocía a José, es muy probable que este nuevo faraón ya era egipcio, entonces puede ser que los egipcios estuvieron peleando en contra de los Hyksos, o sea, sí los sometieron los Hyksos, pero de los egipcios hay una guerra que se prolonga por un siglo, y al final logran expulsar a los Hyksos. Entonces eso tendría un poco de sentido, le daría sentido a por qué se menciona en Éxodo que el nuevo faraón no conoce a José y que esclavizan a los israelitas, a los hebreos, porque si era un pueblo que había sido favorecido por los Hyksos y probablemente se volvieron, creció el pueblo en Israel, donde menciona que estaban en la región de Gosén, en el delta, es probable que los egipcios, los que reconquistan su territorio, van a asociar a los Apiru, a los hebreos, con los Hyksos, entonces serían enemigos naturales de los egipcios, entonces por eso podría llegar el sometimiento del pueblo israelita al egipcio, una vez que resurge el nuevo reino, que lleva a Seti, a Ramsés, todos esos grandes, Tutmosis, todos esos grandes faraones, los grandes faraones, entonces, bueno, eso sería si rastreamos pues la historia, pero no hay todavía en un documento que mencione, pues, vamos al otro lado de la historia de José, del Éxodo, pero sí tenemos esos acontecimientos que se relacionan y podrían dar la respuesta a por qué hay esa rivalidad y ese sometimiento a Israel al poder egipcio. Fíjate que ya tengo aquí el dato de cómo se llama el documental, nomás la fuente, ya me dirás tú qué tan fiable es. Bueno, es un documental que se llama El Éxodo Decodificado. Y ahí en ese documental me llama la atención que van en busca de diferentes puntos. Por ejemplo, encuentran en un museo de momias, encuentran al hijo del faraón, más o menos de aquella época, que creo que muere muy pequeño por una plaga que hubo. Pero eso creo que es mucho antes, ¿no? No, eso ya es cuando van a salir. No, eso es mucho después. Sí, ¿verdad? Eso es mucho después. después. Después de los... con el Éxodo, sí, entonces sería más o menos 400 años después de José. 400 años. Fíjate, se me hizo interesante, bueno, que hayan encontrado más o menos en la época la momia pequeñita del faraón. Y es curioso porque él estaba preguntando
por el faraón de ese tiempo y no lo encuentran porque tienen una galería como si fuera una bodega llena de momias, que parece, se me figuró como supermercado, un montón de momias así, una sin clasificar, un montón, y le dicen al que está investigando, le dicen, ¿sabe qué onda? No lo encuentro, pero encontré a su hijo. Dijo, ah, caray, a ver, y pues ya sacan así una caja chiquitita, ¿no? Y bueno, van haciendo ahí la relación. Pero respecto a José el Soñador, se encuentran una tumba que no recuerdo en qué momento, en qué lugar más bien, en qué lugar de la región está. Pero lo curioso de esa tumba, lo que le van diciendo al cuate que está investigando, es que tiene inscripciones hebreas y encuentran un anillo que ya va explicando ahí, pues que debía de ser alguien muy importante para tener un anillo y para que las ropas no fueran egipcias, sino tuvieran otra cultura. Y, y bueno, el cuate pues dice que no tiene mucho, creo que la habían descubierto y se me hace interesante, pues, cómo hay una tumba en un lugar egipcio donde se encuentra un personaje con un nombre similar, Joseph o algo así. Bueno, también está en inglés el documental. Y, y el cuate interpreta, pues, que se trata de este José el soñador que vivió en Egipto, que tuvo un cargo importante, una administración importante y que bueno, formó parte de esa historia. Se me hace interesante, precisamente estoy leyendo una novela, que ahorita ya me dirás qué crees, qué piensas acerca de las novelas históricas, pero se trata precisamente eso de ir encontrando en diferentes bibliotecas de diferentes países, incluso van haciendo su investigación. Pero te iba a preguntar, qué tan fiable crees que sea el canal de History o qué tan fiel sea a la historia? ¿Es que tenga algo de verdad, que sea bueno, que tengan muchas mentirillas ahí? History Channel. Eh, creo que el, yo creo que después del 2010, desde el 2010, creo que History Channel uh, en el, bajó mucho en la calidad de ser History Channel, no solo por no los documentales en sí, sino lo que estaba, por ejemplo, transmitiendo. Por ejemplo, si ahorita te metes a History Channel, por ejemplo, desde que empezó los aliens antiguos, Ancient Aliens, creo que desde ahí fue así como, no sé, luego empezó a hablar, por ejemplo, eso del precio de la historia, luego ves que son como que desde traileros o leñadores, no sé, o sea, como que vienen en Canadá o en Alaska, que bueno, ya realmente ya le perdió mucho el rastro a como, digamos, la programación ya de History Channel. Pero History Channel porque había lucido por ser un canal realmente enfocado en estudios serios de la historia. O sea, todo historiador necesita sus fuentes. La fuente donde se encuentra, bueno, recuperé mucha de la información que estaba compartiendo sobre acerca de el lado histórico de esos pasajes de la Biblia. En este caso estamos hablando de José. Es un libro buenísimo, ya es un libro un poco viejito. Es de la editorial de Bantam, de Nueva York. Y es un libro escrito por Warner Keller y se llama La Biblia como historia. Entonces, es un historiador que propone esta investigación, o sea, todo su equipo, su investigación es darle este acercamiento a la Biblia de una manera histórica, bien teniendo en cuenta de que mucho de la Biblia como ah, se ha observado, se ha criticado desde el tiempo de la Ilustración,
es que no es real, que son cuentos de hadas, que muchas cosas no son. Bueno, es interesante porque este historiador, este investigador y arqueólogo se da la tarea de ver qué tanto hay de historia, de verdad, en los acontecimientos narrados en la Biblia. Entonces, este libro, y otra vez, La Biblia como Historia, de Warner Keller, súper recomendable. Va atajando diferentes pasajes de la Biblia, momentos, por ejemplo, la historia de Abraham, Moisés, Josué, los reyes, da un giro histórico. Entonces, súper recomendable si quieren ver qué tan verídico o cuál es el contexto histórico en donde pasan estos pasajes de la Biblia, personajes. Bueno, es un libro que yo recomiendo, la Biblia como historia. Excelente, hermano. Eso me llama la atención, fíjate, precisamente por la curiosidad de conocer desde otros puntos de vista. Y nos comentabas sobre algún programa que te gustó mucho de History. Yo también noté ciertos temas. Bueno, vi uno de aztecas que sí mencionaron unas cosas ahí que ya mezclaron, que eran aztecas con mayas que en tiempo tienen algo de distancia. Y dije, eso ya no es tan cierto. Entonces ya empecé a dudar de lo demás. Dije, bueno, sí, otras culturas, pues uno lo cree o lo medio cree. Por eso te preguntaba qué tan verídico sería. Pero había uno que te gustó, ¿no? Estabas comentando. Sí, creo que ese es como de 2005, 2006. Se llama La Ingeniería de los Imperios, o en inglés es Engineering Empires. Y es un documental, creo que son si no me equivoco, 6 o 7 civilizaciones que aborda. Entre ellos están los mexicas, están los mayas, están los romanos, están los helenos, están los persas, los egipcios, y donde hace es una perspectiva, es la historia, pero muy interesante para esos los amantes de la arquitectura, de la ingeniería, que son ingenieros, arquitectos, o que les gusta mucho la arquitectura y la ingeniería como a mí, que a mí me fascina esos temas, pero es desde un punto de vista histórico. Por ejemplo, cómo se construyó el Coliseo, o sea, qué máquinas se utilizaron, porque, o sea, para poder construir un edificio tan colosal como es el Coliseo romano, pues es interesantísimo, o sea, los cálculos, las máquinas que se utilizaron para poder construir, o sea, cómo se movían esos bloques, ¿no? Esos bloques gigantescos para poder levantar, edificar estas obras, las grandes, las magnas obras del mundo antiguo. Hay uno de los bizantinos, o bueno, mal llamados bizantinos, son el Imperio Romano del Este. Habla, por ejemplo, acerca de cómo se hizo la Hagia Sofía, que ahora hay tanta polémica de que era pues la catedral más magnífica, más impresionante del cristianismo antiguo, creada, pues, mandada a construir por Justiniano. Va a ser la inspiración tanto en Occidente para crear esas catedrales que después van a ser las del neogótico, pero en el gótico, las catedrales góticas como la de Milán, como la de Nuestra Señora de París, y también que va a inspirar a la arquitectura musulmana de las mezquitas. ¿Cómo se construyó? Que tiene ahí pesadísimo, o sea, nosotros pensamos que en la edad moderna, o sea, en el tiempo de los rascacielos, de la era digital, creemos que somos la máxima expresión de la humanidad, y bueno, nos equivocamos muchas veces porque al creer que nosotros somos la máxima expresión, el epítome de la humanidad hasta ahorita, menospreciamos tanto la ingeniería y la capacidad que tenían los seres humanos en la antigüedad,
que decimos que, bueno, las pirámides las construyeron los aliens, ¿ok? Como, o sea, y ese no, o sea, te explica, o sea, cómo se construyeron estos grandes edificios. Y creo que, bueno, ahí es cuando entra desde ese programa que entró en History Channel, que yo creo que fue como vino a darle un gran golpe negativo a History Channel, fue Aliens Antiguos, que fue un meme en los 2008, 2010, que fue como, fue la sensación, que era el investigador, que era como el que estaba, pues, era es como el host, es el que estaba, o sea, hablando del documental, que si todo era aliens, o sea, siempre estaba así, aliens, ¿ok? Y es como, para mí, como historiador, es como, para mí es una falta de respeto terrible a la capacidad humana, a las civilizaciones antiguas, al decir que el hombre no tiene la capacidad para poder construir, por ejemplo, las pirámides de Giza, que dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo crearon esas pirámides? El Coloso de Rodas, lo que llaman los jardines colgantes de Babilonia, los zigurats, tantas obras de arquitectónicas y de ingeniería tan increíbles que demuestran qué tan lejos puede llegar el ser humano cuando se organiza, cuando busca crear pues eh, edificios que como es la naturaleza del ser humano, lo hemos visto, por ejemplo, la historia es la evidencia que el hombre quiere ser recordado. O sea, el hombre necesita que su memoria no se olvide. Entonces quieren dejar un legado. Entonces ahí están los edificios, están los grandes templos, los escritos. Y no quiero que se olviden de mí. O sea, a lo mejor hoy voy a morir hoy o en 80 años, pero quiero que la gente me recuerde. No sé, creo que esa es creo que toda gran parte del argumento de la película de Troya, no sé si los que les encantan las películas de historia, a mí me encantan esa historia, la de que es Eric Bana y es Héctor, Paris es Orlando Bloom y y el loco de Aquiles, pues es Brad Pitt, ¿no? Es como una de esas películas porque pues, son tres grandes actores, y donde todo es el gran argumento, por eso es que Aquiles va a la guerra, no quería ir a la guerra, no quería pelear contra Troya, eso no es algo que me incumba, no me sirve de nada, pero pues quiero ser recordado, entonces si no voy a la batalla, no voy a la guerra, entonces se van a olvidar de mí, voy a ser un hombre común, me voy a morir, voy a tener hijos, me voy a morir, mis hijos van a morir, sus descendientes van a morir, y yo pues nadie me va a recordar, pero si peleo en esa guerra, si combato, la gente me va a recordar, van a escribir cantos sobre el gran Aquiles, ¿no? El favorecido de los dioses. Entonces, bueno, eso creo que es algo que a mí he encontrado en lo que es la historia y la importancia de la historia, porque hay tantísimas culturas, tantísimos pueblos, que muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son. Por ejemplo, tenemos nosotros tenemos súper cercano aún en nuestro estado, con eso del problema de la memoria, que es lo que le hemos llamado la cultura de los guachimontones. No sé si la recuerdan, que es ese centro ceremonial, donde lo que tiene de llamativo o icónico es que son pirámides, pero en lugar de ser como el estilo que tenemos, por ejemplo, la de Teotihuacán, la teotihuacana, son circulares, sí, parecen un pastel, es como si fuera un pastel de bodas. Fascinante. El gran problema con Huachimontones es que no hay memoria. ¿Por qué? Porque no dejaron hasta ahorita no se ha descubierto una estela, ningún fragmento, ningún códice que nos diga quiénes eran. Entonces, no sabemos quién eran sus dioses, no sabemos ni siquiera cómo se llaman a sí mismos. Les dimos guachimontones, pero el guachimontón ya viene con lo que llamamos como la reconquista o la doble conquista de México. ¿Por qué? Porque es cuando los españoles traen consigo guerreros y pobladores del Valle de Anáhuac, Valle de México, son nahuas,
y vienen aquí a Jalisco, llegan con la conquista, y ellos, una vez que están poblando estas regiones de Occidente, esos indígenas del Valle de Anáhuac empiezan a ponerle huachimontones, o lugar, el lugar de estos, lo que llamamos nosotros las guámaras o los guamúchiles. Entonces, eso creo que es lo magnífico, lo increíble de la historia. La historia es lo que permite que se perdure la memoria, el legado de pueblos que, como todos, tienen un inicio, tienen un gran clímax, llegan a la grandeza, y bueno, llega la decadencia, pasa el tiempo, y bueno, se van olvidando. Y aun cuando nosotros en estos momentos no queremos que nos pase, nos va a llegar a pasar. Sí, o sea, va a ser un momento en que la Ciudad de México, Guadalajara, Nueva York, París, Berlín, Tokio, Shanghái, todas esas grandes ciudades que ahorita son esplendorosas, que están vivas, van a morir. Y va a ser interesante qué es lo que se va a recuperar, qué memoria se va a encontrar, sobre todo ahorita porque estamos guardando nuestra memoria de forma digital. Sí, es lo que te iba a comentar y a preguntar, que los egipcios dejaron labrada y pinturas, papiros también. Acá las estelas, en México fueron muchas estelas. Nosotros, nuestra generación, ¿qué es lo más utilizado para dejar muestra de nuestra historia? Y no sé cómo expresarlo, pero ¿qué documentos pueden ser llamados como material histórico? Te comento esto de qué documentos porque estaba viendo bueno, dentro de la novela que estoy leyendo, que va de esto, hay incluso unas relaciones de unas compras que se hicieron, ¿no? Unos gastos que se hicieron, y encuentran eso, y para ellos es importante porque hablan de la época que están buscando, y aunque sean detalles que no te importan directamente, pero saber más o menos cómo contaban cómo hacían sus cuentas, o más o menos qué necesitaban, y es una evidencia de que existió esa generación. Digo, esta es una novela, pero me imagino que en la vida real hay un sinfín de documentos que sirven para eso, ¿no? Sí, totalmente, Diego. Por ejemplo, en historia la llamamos las fuentes primarias o las huellas, los rastros, los legados. ¿Qué podría ser esto? Puede ser, por ejemplo, fuentes documentales. Estamos hablando de lo que dejó la gente escrita. Puede ser cartas, pueden ser documentos oficiales emitidos por el gobierno. Pueden ser misivas, pueden ser diarios, pueden ser textos, memorias que se escribieron durante el momento que estamos estudiando. Podrían ser también materiales, por ejemplo, serían, no sé, unas tijeras que pertenecen, no sé, a la 12ª dinastía egipcia, o puede ser, no sé, un espejo que pertenece durante el tiempo de la República Romana, puede ser una nave escandinava, o sea, lo que le llaman el barco dragón, por ejemplo, que usaban los que le decimos a veces los vikingos, una bandera, un estandarte de algún, no sé, de un tercio español del siglo XVI, siglo XVII. Por ejemplo, los materiales podemos hablar desde una campana, un utensilio, unas tijeras, una navaja, puede ser joyería, puede ser no sé, todo lo que podemos encontrar que el hombre fabricó,
armas, espada, no sé, un gladius romano, un arco persa. Y podemos, por ejemplo, encontrar también la arquitectura, ¿no? Podemos encontrar, pues ahí está Tikal, está Palenque, está Teotihuacán, está Tulum, la antigua Roma. O sea, ese podría ser como todo lo que en la antigua, lo que en la historia, digamos, es como el OG o lo antiguo, o sea, lo que fue como, si queremos estudiar, no sé, el pasado, la Segunda Guerra Mundial, o sea, podemos llegar hasta, no sé, la guerra de Yugoslavia, la guerra civil de Yugoslavia, pero ahorita que, por ejemplo, puede ser, creo que en este momento, para los historiadores, o sea, los historiadores del futuro, el siglo XXI, el siglo de la era digital, es donde pues, se va a guardar, si no es que haya un cataclismo que borre todo esto, vamos a encontrar una fuente de memoria increíble. Facebook, Instagram, todas las redes sociales. O sea, se dice que en lo que llevamos ahorita, que vamos a decir que vamos a hablar del 2010 al 2022, tenemos más registro fotográfico de lo que se ha tomado desde que se inventó la cámara. O sea, las selfies, ¿no? O sea, todo el mundo tomándose su selfie, ¿no? Los que les encanta ir a viajar, los que viajan, no sé, voy a ir a la ciudad de Puebla, ¿no? Y quiero subir a Instagram o a Facebook, pero que Facebook ya está pasando de moda. Es Instagram y de pronto Instagram también se va a volver también parte de algo histórico. Y los quieren subir, ¿no? No, estoy ahorita comiendo no sé, un ribeye, ¿no? En tal lugar, y ya, bueno, ¿hasta dónde están? Y todo eso es increíble, va a ser un registro documental increíble para los arqueólogos e historiadores del futuro. Porque hay un montón de cosas que vamos a ver, y por ejemplo, así como de raro y exótico puede ser para nosotros, que somos mexicanos del siglo XXI, ver, no sé, un juego, el juego que no sabemos de perros y chacales que se jugaba, que es muy parecido a las damas inglesas se puede llamar, o las damas chinas, las egipcias. Puede ser para un arqueólogo de, no sé, unos 100, 200 años, no sé, el juego de FIFA, no sé, o algo, no sé, por ejemplo, las de estas, creo que va a provocar una gran curiosidad. Por ejemplo, el scooter, o hubo por un tiempo que fue muy famoso, no sé cómo se llama, que es como una especie como de vehículo que son dos llantitas y te subes y mientras como te mueves va a avanzar. Sí, creo que eso en el futuro va a crear, no sé, creo que es una side. Ay, no sé cómo, la verdad, como nunca me he subido uno de esos, la verdad, nunca he estado cerca de uno. Pero por ejemplo, se va a crear muchas curiosidades. ¿Qué hacían con él? Son dos llantas. O a lo mejor en ese momento ya la batería ya no sirve. A lo mejor no hay un cargador, para la tecnología va a ser diferente, no sabemos cómo vamos a cargar esto. Entonces no sabemos saber qué hacían. O sea que, entonces creo que esto va a ser, son como supuestos o hipótesis que nos podemos empezar a preguntar o plantear desde ese momento. ¿Cómo los arqueólogos, los Indiana Jones, o los grandes Heinrich Lehmann, por ejemplo, del futuro, o los George Smith, que empiezan a explorar la antigua civilización que hubo en Guadalajara del siglo XXI? No sé, ¿qué es lo que cómo es que van a poder plantear o tratar de reconstruir el legado que dejamos? Creo que sí representa muchos problemas. Digo, tenemos, como bien dices, muchísima información, como nunca en la historia de la humanidad, de todo tipo, tanto fotografía como videos, como documentos que ya se digitalizaron.
pero creo que representa, por otro lado, también un problema muy cañón respecto a la reproducción de esta información, ¿no? Por ejemplo, ahorita la banda no sabe lo que era un cassette de beta o VHS o el simple cassette de música, pero si no tienes un reproductor de beta, un reproductor de HS o una grabadora que pues ya no las hacen con cassette, si no tienes ese reproductor, esa información se perdió. Ahora, si pensando en un futuro, todas esta información que tenemos, si no hay que esté guardada en USB o en estos grandes componentes almacenando, no sé cómo se llaman para almacenar esta información, si no existe la luz en una época futura como la conocemos ahora, y no existe una computadora, un reproductor, toda esa información se va al olvido. ¿Cuáles crees que sean los problemas en general de la historia? Supongo que de interpretación tiene mucho que ver, pero ¿con qué problemas te has encontrado tú para hacer historia? ¿O cuáles crees que sean los problemas que en general tenga la historia para construir, pues valga la redundancia, estas historias para contárnoslas ahora y qué tan certeras pueden ser? Sí, es una pregunta muy, muy buena, que realmente la respuesta, aún la búsqueda de esa respuesta es realmente profundo. Uno de los grandes retos que encontramos se encuentra tanto en la arqueología como en la historia, es la interpretación. Hay dos grandes dilemas. El primero, que puede impactar y puede repercutir muy de una forma no catastrófica de poder reinterpretar o de poder reconstruir la historia. De hecho, tiene que ver con la reinterpretación. Uno es que muchas veces queremos reconstruir la historia basado en nuestro pensamiento del siglo XXI. Por ejemplo, se remonta al siglo XX, al siglo XIX, cuando el siglo XIX es cuando empieza toda esta, ya realmente la historia y la arqueología como ciencias, como un método y alguna ya estructurado de poder reconstruir el pasado. Antes pues eran los, por ejemplo, los se dedicaban a las antigüedades, ¿no? Y pues encontraban, no sé, en un valle de la Toscana, algún agricultor escarbando encontraba un busto de, no sé, de la diosa Hera o del dios Apolo, y le gustaba, decía, a lo mejor a mí no me sirve, yo a lo mejor me gusta poner un adorno en mi casa, lo pone y ahí en su chocita, ya ponía un mármol, ¿no? Increíble, o hoy lo veía alguien y decía, no inventes, alguien que los grandes, los que tenían una economía pudiente, decían, me gusta ese, te lo compro. Y era así como, ok, ahí empieza el negocio, ¿no? De que hay, ¿dónde puedo encontrar más, no? Y pues allí en esa región, pues empieza a poner más puntos a escarbar y pues la gente empieza a escarbar y saca un montón de estatuillas, de joyas o de utensilios. Pero ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? O sea, ¿a qué perteneció? ¿Para qué servía? ¿Con qué propósito se construyó o se elaboró? Y bueno, volviendo otra vez a la reconstrucción de un acontecimiento histórico, cuando tú nomás tienes unas huellas, unas cuantas evidencias, ¿cómo crear una narrativa? ¿Cómo le doy sentido a un busto del gran semidios Heracles y una hoz de bronce, las ruinas de un templo de Artemisa y un mosaico que pone la vida diaria de a lo mejor de alguna pequeña villa en Elas, lo que llamamos Grecia, y dices, ok, vamos a reconstruirlo, ok, vamos a darle sentido, pero un gran problema es que muchas veces tratamos de reconstruir la historia
basado en los valores, en la estructura social que tenemos en este momento. Por ejemplo, muchas veces, algo que choca, por ejemplo, y que ahorita que tenemos con el revisionismo, revisar la historia, los acontecimientos, qué realmente pasó, si realmente y Miguel Hidalgo, o Morelos, o Iturbide, Simón Bolívar, George Washington, Thomas Jefferson, si realmente eran esos hombres estoicos o eran esos terribles villanos. Y muchas veces, y por ejemplo, ahorita por ejemplo, el gran problema que tienen en Estados Unidos, sobre todo ahorita con este movimiento de los derechos, por ejemplo, de todos los ciudadanos de Estados Unidos, y tienen problema con George Washington, con Thomas Jefferson, con John Adams, que dicen, ok, se plantea esto de todos los hombres fueron creados iguales, pero después encontramos que, por ejemplo, Thomas Jefferson tenía esclavos y es el hombre que redactó la declaración de la Declaración de Independencia estadounidense, donde él habla acerca de que todos los hombres fueron creados iguales, pero vemos que vienen esclavos, entonces choca eso, ¿no? Entonces se cae, o sea, queremos derribar. Thomas Jefferson es un maldito, Thomas Jefferson es un villano, no deberíamos tener estatuas de él, debemos derribar todo su legado y tenemos que volver a regresar a ese tiempo. Los valores, la forma de percibir la vida, de percibir al hombre en ese momento era muy diferente. Por ejemplo, ya tenemos los derechos humanos y estamos en el siglo XXI y tenemos que ver terribles atropellos a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, de los niños, de la destrucción de que hay gente que no le interesa el valor de la vida de una persona, ¿no? Tenemos los grandes conflictos ahorita que se están en Ucrania, lo que puede llegar a pasar en Taiwán. Hemos visto cómo el gobierno de chino en Hong Kong ha hecho pedazos, pues, los movimientos que tratan de decir, ok, oye, no me oprimas, y parece que parece que el gobierno ve que lo dice, oprímeme, golpéame, desaparéceme, y es algo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, hay que regresar 50 años, 100 años, 200 años, 1000 años, 2000 años, 10,000 años al pasado. Y obviamente la forma en que el hombre vive, cómo se concibe a sí mismo, los valores que tiene, son muy diferentes. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Tratar de reconstruir la historia basado en los valores que tenemos en ese momento, en la estructura social de ese momento que estamos viviendo. Que entonces ya no sería una reconstrucción, sería una reinterpretación. Porque entonces voy a decir, voy a tratar de poner mis valores y ponérselos a gente que vivió 400 años atrás, 1000 años atrás. Ese sería uno. El otro problema, que es un gran dilema, es la lengua. Por ejemplo, si nosotros hablamos la lengua castellana, el español, si tratamos de leer un edicto o una memoria, no sé, del siglo XVIII, aún siglo XIX, bueno, del siglo XIX todavía se entiende, pero vamos un poquito más atrás, al siglo XVIII, XVII, no se diga el XVI, es un gran reto. ¿Por qué? Porque hay palabras que en ese momento ya no usamos, o tienen un diferente significado que el que tenía en el tiempo de Carlos V o de Isabel la Católica. Y ¿qué tal si nos referimos, por ejemplo, todavía a lenguas mucho más atrás? Por ejemplo, hablar acerca de el egipcio, el egipcio antiguo, ¿qué podemos decir? El hebreo antiguo, o sea, el latín, el heleno, tenemos el griego, no sé, ¿qué otro lenguaje? Por ejemplo, el sánscrito que es muy difícil poder interpretarlo,
Porque la razón es que ya no sabes, nadie lo habla, entonces no sabes ni cómo se pronuncia. Por ejemplo, en el latín tenemos un gran problema. Están los que dicen, por ejemplo, que cómo se pronuncian ciertas palabras. La palabra que se escribe caelo, que sería cielo, unos dicen es cielo, o dicen que es caelo. No sabemos porque no tenemos una grabación de, digamos, de Tiberio o de Augusto, de Catón. No tenemos no sabemos cómo se escribe, no cómo se dice. Entonces, ese sería un gran problema. Otra cosa sería el sentido, el significado que tenía esa palabra. Porque, por ejemplo, eso pasa aún en lenguas contemporáneas, entre el español y el inglés. Por ejemplo, muchos piensan que traducir el español, del inglés al español, del español al inglés es muy fácil. Y no lo es. El gran problema, por ejemplo, es que muchas veces tú no puedes, sí puedes traducir una frase, pero a veces lo que hacemos es que tú la traduces, tratando de casi literalmente. Y, por ejemplo, hay una expresión, look up. O sea, podría ser, por ejemplo, o got you, por ejemplo, got you, en inglés, que es, ¿cuántos conmigo? O te entendí. Se puede, en español sería te tengo, o te atrapé. Y no quiere decir que te atrapaste una persona, sino quiere decir te entiendo. O sea, lo que me estás diciendo lo entiendo y ok, ya, como que ya agarré la onda. Por ejemplo, en inglés, por ejemplo, decir yo, es lo que decimos, agarrar la onda. En inglés sería I caught the wave. Y una persona, un neoyorquino, si dice I caught the wave, o un australiano va a pensar, yo atrapé una ola. No, entonces sería otro problema. Ahora pensemos la forma que se expresaban los romanos, la forma que se expresaban los persas, la civilización del Indo, la antigua China, el antiguo Japón. Ese otro gran problema. ¿A qué se referían? O sea, ¿qué querían decir? Ese sería otro gran problema que encontramos en la historia. ¿Cómo la reconstruimos? ¿Realmente dijo eso Octavio? ¿Realmente Ciro el Grande? ¿A qué se refería cuando escribe tal cosa o manda a escribir tal edicto? Entonces serían otros grandes problemas que encontraríamos como tanto los historiadores, los lingüistas, los arqueólogos. Entonces, por eso es que a la hora de reconstruir la historia necesitamos la ayuda de los lingüistas, de los historiadores, de los antropólogos, de los arqueólogos, para poder reconstruir, pues a veces hasta solo un escrito. Teodoro, me alargué mucho tratando de hacer esa explicación, pero ese es uno de los grandes problemas que encontramos en los historiadores y arqueólogos, antropólogos y lingüistas en la reconstrucción del pasado. Hablando acerca de, que preguntabas acerca de la novela histórica para mí es un tema que me encanta, me fascina, la verdad. Creo que un gran dilema al que se ha enfrentado la historia, y creo que lo ha perjudicado bastante, es la narrativa. Su narrativa es, vamos a decir la verdad es, para ser sinceros, puede llegar a ser aburrida. Todos los que estudiamos historia, no sé, en los 90s, en los 2000s, 80s, 70, no se diga, o sea, entre más atrás vayamos, sí, la historia, la forma en que se narraba o se presentaba la historia es una gran lista de datos, muchos nombres, muchas fechas, muchos lugares, y eso creo que ha perjudicado mucho el interés del lector, de la audiencia. Por eso es que creo que
en general podemos decir que tanto los de los que crecimos en los 90s, los 80s, los 2000s, pueden decir que realmente muchos decían la historia era aburrida. Y duele, pero como historiador, pero sí, la verdad sí tiene que aceptar que sí, era aburrida. Y creo que es lo que la nueva generación de historiadores estamos tratando de cambiar, sobre todo en la docencia, en los que están escribiendo, los que están investigando, y a veces te encuentras con algunos problemas con la vieja guardia. Pero bueno, creo que la novela histórica yo la aprecio mucho, me encanta porque la novela histórica abre las puertas, gana el interés del lector, de la audiencia. Puede ser que en tu vida habías agarrado un libro y ese libro que tomas te gana el interés, lo quieres leer. Yo tengo varios autores favoritos, comparto con ustedes, Tirano es un gran clásico en la novela histórica, después de los 2000, con Christian Cameron. Antonio Cabanas, a mí me encanta Antonio Cabanas porque a mí me fascina la historia de la luz, me encanta el antiguo Egipto y él es un experto en Egipto y los escenarios donde ocurren sus novelas históricas es Egipto. Y ese que me encontré hace poco, lo compré, de Nicolas Gil, de Estrella de Sangre. ¿Por qué lo compré? Porque en la novela histórica, y sobre todo en el occidente, los grandes favoritos siempre han sido Roma, Grecia y Egipto. De esos dos, Roma, creo que Roma es tal vez por Hollywood, tal vez porque Occidente está fundado en los ideales de grecorromanos. Nos fascina Roma, las legiones romanas, los emperadores romanos, el imperio romano, los griegos, bueno, los helenos. Entonces creo que son los dos grandes pilares. La estrella de sangre se enfoca en la antigua Asiria, y son los asirios. Y bueno, creo que Asiria se ha dejado así como mucho de lado, así como los hititas, como los persas. Bueno, los persas, gracias al conflicto que tuvieron con los griegos, con Esparta, con Atenas, y luego después, posteriormente, con Macedonia, creo que eso le ha dado, bueno, se ha hecho interesante Persia, pero siempre de lado, son los malos, son los villanos. Gracias, por ejemplo, a Hollywood con 300. Creo que y Herodoto, que ha puesto a los persas como los grandes tiranos, ¿no? Los monstruos, y realmente Persia no hace nada que ver con eso, no tiene que ver con eso, es una gran civilización. Pero bueno, volviendo a la novela histórica, en la novela histórica yo la aprecio mucho, hay otros grandes autores que a mí me encanta, por ejemplo, Santiago Posteguillo. Wow, realmente es un gran autor, un escritor, que se enfoca mucho en la antigua Roma, lo recomiendo mucho. ¿Por qué me llama mucho la atención la novela histórica? ¿Por qué yo lo recomiendo? Es porque te va a contar la historia de una forma, con una narrativa que te va a gustar, y te va a contar una historia. A lo largo de nuestra historia como seres humanos, ha quedado claro que al ser humano le encantan las historias. Le encanta escuchar sobre héroes. Y por eso en la antigua Hela tenían a Heracles, tenían a Teseo, a Perseo, las epopeyas de Jasón, de los viajes de Odiseo, Rómulo y Remo. Y eran estas historias donde nos presentaban, ¿no? Un gran héroe. Y creo que continúan estas historias de héroes, ¿no? Y villanos. Se ha perpetuado con Superman, con Batman, con ahorita que Thor, ¿sí? O sea, Marvel y DC han traído una vez más a esas historias de grandes héroes, grandes villanos, los antihéroes, que son muy atractivos, porque obviamente el ser humano no quiere ser malo, o sea, no quiere ser un degenerado, no quiere ser un monstruo, pero también a veces los superhéroes de la estatura como Superman, a veces no nos podemos identificar con ellos, porque, bueno, Superman representa
lo máximo que puede, los ideales del ser humano, ¿no? Y muchas veces los seres humanos no podemos cumplir con todos estos requisitos. Entonces los identificamos con el antihéroe, ¿no? Pues ahí tenemos a Deadpool, tenemos a Wolverine, esos grandes antihéroes, ¿no? Que no es un héroe porque no está peleando por la justicia, no está peleando por la libertad, ni por todo lo que pelea Superman y Capitán América, ¿no? Sino es como que alguien que le pasa algo, que lo lastima y después quiere vengarse, y a la hora de vengarse se da cuenta que puede hacer algo bueno, como Wolverine, ¿no? Deadpool. Y bueno, creo que lo mismo pasa con la novela histórica. Creo que me encanta la novela histórica es que te va a contar una historia que va a pasar, lo que tiene la novela histórica es que normalmente es una historia ficticia, es un héroe, por ejemplo, en del Hijo del Desierto, el héroe es Sekhmet. Sekhmet es un, un hombre, una especie como en inglés le llamamos el underdog, es como una especie de, no, no nació con todas las ventajas, no nació en un palacio, no es el hijo del faraón, pero gracias a algunas cosas que tiene, que es la valentía, la fuerza, es el valor, es un gran guerrero, se vuelve alguien que sin ser noble, se vuelve legendario. Y creo que es lo que a veces el hombre aspira, ¿no? O sea, a la grandeza, al llegar lejos. Y en este caso, él es un hombre que es un guerrero que de ser nadie se vuelve uno de los mejores guerreros del ejército del faraón Tutmosis. Tutmosis, que es uno de los, Tutmosis, él es de los tres grandes faraones, los populares, que tenemos Seti, Ramsés y Tutmosis. El primero es Tutmosis, después llega Seti y después Ramsés, que son con eso siempre identificamos Egipto, las grandes metrópolis egipcias, el faraón que va a la guerra, que conquista, que va en su caballo de guerra, trae su kopesh, que es su espada, que es una espada que es así como, que parece, es como si fuera una especie como de hoz, es una especie de la espada icónica del antiguo Egipto, y bueno, creo que eso es lo que tiene eh, la, la novela histórica. Te va a llevar por un viaje, te va a narrar te va a llevar a Venecia, a la Venecia del tiempo, del siglo XV, del siglo XVI, la Venecia del Renacimiento. Te va a llevar a la Roma de los tan polémicos Borgia, te va a llevar a Roma de Marco Aurelio, o la Roma de Calígula, o la Roma de Tiberio, y te va a narrar, te va a crear toda esta historia donde va a describir las calzadas de la antigua Tenochtitlan, de las chinampas. Es padrísimo, porque y yo lo que veo en la novela histórica es que la novela histórica va a ser como un gancho, es un anzuelo donde el lector va a decir, me interesó Roma, me gustó este héroe, no sé, yo quiero saber más acerca de la Roma del emperador Tiberio, o de la Macedonia, de Alejandro Magno, de Susa, la Susa no sé, de Darío. Y lo que va a pasar es que la gente va a empezar a leer, se va a meter en la historia, va a querer saber más, y de ver una narrativa, de nada más ver algo que es ficción, o sea, sabes, es un contexto histórico, puede ser que muchos personajes sí pasaron, sí, pero sí existieron, la ciudad sí existió, el momento histórico tal vez puede ser que sí es real, pero va a haber un personaje ficticio que lo va a hacer entretenido. Lo va a hacer bonito, lo va a hacer épico, lo va a hacer algo que lo disfrutas.
y de ahí te va a abrir las puertas a el gran mundo de lo que realmente pasó, ¿sí? Porque ¿quién era realmente Tiberio? ¿Quién era Calígula? ¿Quién era Marco Aurelio? ¿Quién era Alejandro Magno? ¿Quién era Filipo II? ¿Quién era por ejemplo, el gran uno de mis grandes héroes, a mí me encantan, Aníbal Barca, el gran terror de Roma. No sé, quién fue Tutmosis, y cómo era la vida en la antigua Pekín, cómo era la vida en Kioto, cómo era la sociedad en el tiempo no sé, Eduardo II de Inglaterra. Es lo que me gusta tanto de la novela histórica. La novela histórica es una puerta hacia la historia. Ahorita a mí me encanta, como historiador, hay algunas cosas que dices, tratas de decir, ok, eso sí es verídico, algunas cosas que no es totalmente cierto lo que está contando, pero es una alternativa padrísima, por ejemplo, para muchos de mis alumnos, que realmente a veces les hablo acerca de un tema y ya lo saben por Pascu y Rodri, que son lo de Destripando la Historia, que lo hacen con música. No sé si lo has visto, ¿no? Es el que hablan acerca de, cantan sobre Ares, canta sobre Zeus, y es música ochentera, 90, son clásicos, son música que la gente conoce, nada más que le cambian la letra y te va a contar la historia de Afrodita, de Hestia, de todas estas, de Poseidón, y es como otra forma de otra puerta, que es por entretenimiento hacia la historia y que yo la verdad valoro mucho. Pero es eso, no solo quedarse en esta historia increíble de Sekhmet, sino, ok, esa es la novela, okay, cómo era el Egipto en donde vive este personaje que fue mi héroe, o que fue la heroína, o el gran villano, ¿no? Creo que esa es algo que pues padrísimo. Eh, Vamos a hablar también de las series históricas. Está la de Espartaco, está la de Roma, de HBO, que fue increíble, fue fantástica, que habla acerca de Julio César y de Octavio, que se vuelve Augusto César, Marco Antonio, Cleopatra, pero aquí en esta historia también están dos personajes que identificas porque son del pueblo, que son Pulo, que es Pulo, y el otro Centurión, donde es las aventuras que viven, ¿no? O sea, ahí estás viendo estás viendo todo, las grandes conspiraciones en contra de César, y cómo terminan matando a Julio César en el Senado, y como la gran guerra entre Marco Antonio en contra de Octavio, y cómo Octavio se vuelve el gran Augusto César. Y bueno, eso creo que pues otra vez entretenimiento, pero hablando de los libros, la literatura, que yo la verdad creo que no hay mejor forma de poder conocer el pasado que a través de un libro. Y aquí está una gran puerta, que otra vez, para aquellos que tal vez la historia no es algo que digas, me encanta la historia, quiero hacer más de historia, pero a través de estos libros puede ser que te empiece a interesar y puede llegar a decir, ok, que me gusta más la historia, quiero saber más acerca del pasado, quiero saber más acerca de ese proceso de construcción. Están los perritos, mire. Siempre que pasa un perro por la calle, los perros empiezan a ladrar. Bueno, entonces creo que esa es la gran clave para poder apreciar, poder interesarte en la historia. Algo que te brinde una... Creo que
Mm, la historia es igual que la literatura, que la lectura también. Ah, no hay que forzar a la gente a interesarse en ella, sino que la persona, o sea, alentar a la persona, pues, presentarle, por ejemplo, una novela histórica o una serie, una película, pero creo que lo importante es que la persona por sí misma pueda eh, interesarse, que le guste ese libro, que lo lea y, quiero saber más y empiece a interesarse. Y creo que ese es algo que la historia es muy interesante porque a veces podría ser como puede ser una referencia hacia Star Wars o los Sith, que o la amas o la odias, o sea, como que no hay punto medio, o sea, Sith era eso, era como irse a los extremos. Estás conmigo o estás en mi contra, y creo que la historia pasa lo mismo. Encontramos muchas veces que hay los que aman la historia y otros que la detestan y dicen que es aburrida, pero creo que con esta nueva generación de escritores, de investigadores, de historiadores, de docentes, creo que ha sido un gran cambio en el arena de la historia y está permitiendo que la gente se interese más, los alumnos, los jóvenes, sobre todo para interesar a un adolescente en la historia. Es muy difícil, es un gran reto, pero creo que esta nueva generación de historiadores están haciendo algo increíble en el que están haciendo la historia algo atractivo. Y fíjate que me llama mucho la atención cómo puede cambiar la perspectiva de la historia con un buen narrador, como dices. Sí, Alguien que te cuente una historia metiéndole emoción en los personajes, sentimientos, vaya, características más humanas, estos pensamientos, estos deseos, esas motivaciones que los movieron sí, brother. a realizar cualquier cosa, puta, te vuelve incluso hasta más cercano al personaje y a la historia, ¿no? También, como dices antes, yo también tuve maestros que, que sí te invitaban a odiar la historia, decir, puta, esto está bien enfadoso, pero luego de repente llega un maestro que te contaba una aventura y tú, a ver, quiero saber más. Recuerdo un maestro que nos habló acerca de Sherezada, las mil y una noches, nos vendió el dulce y ya de repente nos dio el cortón y quieren saber en qué termina, ¿no? Pues sí, pues léanlo y tú no inventes, cuéntame la historia, pues ya me dejaste bien picado. O sea, ese tipo de personas que saben también venderte la historia, ¿no? Contarte la historia y se me hace increíble la labor que tienen los historiadores en general, no por echarte flores, pero me gusta mucho cómo haces tu historia. Me llamó mucho la atención desde el primer momento que leí algo sobre ti que escribiste sobre la historia y dije, es que de esto se trata, que la importancia de saber qué es lo que pasaba alrededor, nada más nombres, fechas y acciones concretas y vámonos, sino qué estaba pasando en ese momento, qué sentía el pueblo, cuál era la sensación y, y se agradece tu labor. Muchas gracias, mi hermano. Hay un montón de cosas que quedaron por platicar, pero desgraciadamente se nos va el tiempo volando. Es hora de despedirnos, pero espero que haya otra ocasión donde podamos seguir charlando acerca de esto. Claro. Sí, pues muchas gracias, Guillermo, gracias, brother, por invitarme. La verdad, sabes que a mí, yo podría, si me da la oportunidad, podemos hablar y hablar de historia. A mí me encanta y creo que ese es el gran reto, hermano, ahorita para estas nuevas generaciones de historiadores, que es, porque seguimos todavía con un rigor académico, un rigor, o sea, no sin perder la seriedad, sin perder realmente la estructura de cómo investigar, de cómo de reconstruir la historia, pero a la hora de presentarla, de divulgarla, creo que es muy importante que también pensemos que la historia
Si queremos que realmente la gente sepa su historia, que se interese en la historia, es que realmente tienes que presentarles algo agradable, en el sentido de algo que ellos puedan, una vez que tú lo estás leyendo, puedes estar leyendo una tragedia, por ejemplo, la historia de México, que es una tragedia, pero va a llorar con la historia de México, pero le va a gustar, o sea, va a decir, ok, ese es mi país, esa es mi historia, eso es lo que somos, y voy a entender por qué mi realidad es esta. Y creo que ese es el gran reto en la historia, hacer una historia, una historia que la gente pueda entender, que la pueda disfrutar y que realmente pueda impactar, o sea, transformar la sociedad, ¿ok? O sea, esto es lo que hemos sido, somos consecuencia de todas esas cosas que han pasado, decisiones buenas o decisiones terribles, pero aquí estamos. Entonces, y estamos en ese punto viendo, ¿qué queremos para el futuro? ¿Qué queremos que se escriba sobre México? ¿Qué es el México que va en el futuro en 50, 100, 200 años? Hay que pasarles ahorita, ¿ok? Vamos a interesarnos en cambiar y buscar transformar tanto mi vida como la vida de la sociedad que tenemos y por ende la nación. Pues muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un tema, no porque a mí sea un historiador, sino creo que la historia es algo hermoso, es algo padrísimo, que la verdad sea increíble que más personas, más mexicanos, sobre todo México, porque somos mexicanos, más mexicanos se interesaran en la historia, la disfrutaran, pudieran aprender de la historia, y una de las grandes claves, como dijimos, es la narrativa. Sí, creo que tiene que ver con Liber, ¿no? Liber es toda la literatura, y creo que es la gran llave, ¿no? La memoria y la literatura es cómo plasmamos quiénes somos y nuestro legado para la posteridad. Sí, excelente, mi hermano. Fíjate que muy, muy importante. Cada vez abres temas más interesantes. Eso que dijiste acerca de la historia, tienes completamente razón. Si no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, no sabremos a dónde vamos y nos lleva la corriente, y es importante conocer nuestra historia, saberlo. Desgraciadamente creo que en México tenemos una memoria muy a corto plazo, se nos olvida muy pronto nuestra historia y cometemos los mismos errores otra vez y otra vez y otra vez. Y es importante conocer nuestra historia para saber quiénes somos, todas las capacidades que tenemos. Somos un pueblo muy, muy grande en todos los sentidos, y definitivamente conocer nuestra historia nos llevará a conocer un futuro mucho mejor, que sí se puede. Falta conocimiento y está al alcance de la mano. El día de ahora es muy fácil conocer nuestra historia. Pues muchas gracias, mi hermano. Un abrazo fuerte. Estamos en contacto. Esto fue una divagación más, divagaciones libertinas. Nos vemos como cuando nos veamos, no antes ni después. Sale, nos vemos.